Estamos con dos especialistas en Pitol. Estamos con Riccardo Pacci de Terni, Italia. Nació en 1975, es licenciado en Letras Modernas por la Universidad de los Estudios de Perugia, maestro en Literatura Mexicana y doctor en Literatura Hispanoamericana, ambas por la Universidad Veracruzana. Docente de tiempo completo de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad de Querétaro e investigador nacional nivel 1. Sus intereses académicos abarcan la obra del escritor mexicano Sergio Pitol, la literatura hispanoamericana, la italiana, la literatura comparada, la didáctica de la literatura y las relaciones entre el discurso literario y las series de televisión. Entre sus publicaciones destaca el libro Sergio Pitol, la novela de una vida, y el artículo Y desgraciados si no tienen novela, dedicado a Miguel de Unamuno. Nidia Vincent es originaria de la Ciudad de México, es doctora en Letras Mexicanas por la UNAM y profesora de tiempo completo de la Facultad de Letras Españolas, de la que fue directora. Candidata al Sistema Nacional de Investigadores, ha asistido como profesora invitada a las universidades de Victoria, Canadá, Poznan, Polonia y de Nantes, Francia. Fue coordinadora de publicaciones del Instituto Veracruzano de la Cultura y atiende de manera continua talleres de fomento a la lectura para adultos desde 1995. Ha publicado ensayos y reseñas relacionadas con sus líneas de investigaciones, el teatro mexicano contemporáneo y la estética de la risa y la farsa. Buenas tardes a los dos, encantados de tenerlos aquí. Vamos a hablar de Sergio Pitol, que recordamos una nota esta semana precisamente para recordar el día en que murió y por otro lado saber que, como dice uno de sus grandes amigos, todavía está muy vivo, digamos, ¿no? Yo recuerdo en la feria de Oaxaca haber asistido a una de las últimas presentaciones de Pitol en público, en donde recordaba con muchísima emoción la muerte reciente de Carlos Monsiváis, que fue su gran amigo, digamos, ¿no? Entonces, siempre dije, mientras tengamos vida, está bueno recordar, ¿no? A esos grandes escritores, a esa gente que nos ha formado y que que ha diseñado también el país. Nació en 1939, murió en 2014, y a los dos les pregunto, ¿quién fue Sergio Pitol? Los caballeros primero, porque estamos en Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por dejarme ir adelante. ¿Quién fue Sergio Pitol? Un escritor, empiezo con lo obvio, un escritor de talla mundial destinado a ser un clásico, si aceptan mi humilde opinión. Un extraordinario diplomático, cosa que se nos olvida, pero desempeñó muy bien sus cargos de agregado cultural, de embajador en varias sedes. Un traductor portentoso de casi 100 obras de varios idiomas, el chino, el italiano, el inglés, el polaco, ¿no? Y muchos más. Y gracias a esta obra, seguramente también un promotor cultural de primera, porque muchos fueron los autores de Europa Oriental, de Europa Central, que no tenían visibilidad en el mercado editorial de América Latina, y gracias a las traducciones de Sergio, por ejemplo, empezaron a circular y a ser apreciados por acá, y muchas cosas más. Un amigo, un abuelo, podría decir, un maestro extraordinario con el ejemplo, con la palabra, con la actitud, con la provocación juguetona, y un hombre sencillo, alegre, enamorado de la vida, de las cosas bonitas, de la buena música, de las buenas pelis, de las óperas. Todo esto y quién sabe cuántas cosas más que ahora por la emoción se me van. Para ti, Nidia, una de las cosas que siempre pienso es el último episodio de su vida, que él se quedó sin palabras. Él, el gran amante de las palabras, el gran tejedor de las palabras, se queda sin poder hablar, digamos, ¿no?
Entonces siempre pienso en qué pensaba él, porque por supuesto estaba lúcido y era este, algo muy tremendo para verlo, ¿no? Sí, sí, ciertamente, eh, bueno, Sergio, como lo dijo literalmente y como pasa con los escritores, su apuesta estaba en el lenguaje, ¿no? De hecho, él tiene una frase para el escritor: el lenguaje lo es todo. Así que, pues sí, sí era para él angustiante esta pérdida del lenguaje, pero al mismo tiempo algo admirable en Sergio es que, y Pache podrá decirlo, era que incluso de una manera ligera y jocosa era capaz de incluso reírse de sí mismo, porque no recordaba una palabra, porque se señalaba y decía: "Ay, no puedo", y, y buscaba mil de otras formas para explicarse, señalando un mapa, siempre muy admirable en este carácter para sobrepasar ese problema de comunicación hasta donde le fue posible, ¿no? Y quisiera decir un poco más, porque dije: "A ver, Pache va a decir todo lo que es Sergio". Y si todo esto que dijo él, una única cosa que creo que le pasó ahí decir fue que además fue un editor, porque no solo traducía, sino que dirigía hacia dónde debería ir una línea editorial. En Jalapa fue coordinador aquí de nuestra editorial por un tiempo y luego a él debemos todavía una colección magnífica del estudiante universitario, donde él dio hasta muy cerca de su muerte las líneas editoriales que debía seguir en un rescate para promover la lectura de los clásicos y dejar este gran legado a los jóvenes del mundo y de la veracruzana, de la Universidad Veracruzana principalmente. Y pues yo sí podría comentar que en un momento que estaba por terminar, déjame recordar, la última de la trilogía Apache, Carnaval, el, La vida no, conyugal, no, la última de la trilogía de la memoria, El mago de Viena. cuando estaba terminando El Mago de Viena, yo le comentaba a Sergio y me decía: "Es que fue difícil porque a veces las palabras no venían". Entonces, también él tuvo una conciencia muy clara de cómo cada vez se lidiaba más para encontrar el lenguaje, y El Mago de Viena es una obra espléndida que parecería escrita en un momento de absoluta plenitud. Y yo recuerdo que me dijo: "Pero fue difícil, o sea, las palabras no venían". Y cuando me lo dijo pensé que era como el artista que simplemente se le escapaba una palabra, pero después asociando lo que vino, veo que ya él estaba sufriendo con esto, además de que, pues, Sergio tartamudeó desde muy joven, era de repente podía hablar con una fluidez impresionante y en otros momentos, incluso yo tomé clases con él aquí en la Veracruzana en los 90, principios de los 90, y tartamudeaba y se le iba. Entonces, pues era una mezcla de relaciones con el lenguaje, ¿no? Y la otra cosa, bueno, dice Pache muy bien de la ópera, de la música, del cine y también del teatro. Sergio fue un gran espectador. Por ejemplo, él antes de salir de viaje me dijo una cosa que me apasionaba de él: revisaba hasta donde podía, porque leía periódicos europeos, qué iba a ver en el teatro, qué sabía a través de las reseñas. Y leía antes de ir las obras para poder ir al teatro. Planeaba en sus viajes ir al teatro. Y cuando vivió en Europa, vio muchísimo. El teatro fue una de las cosas que nos hizo amigos, y íbamos a algunas funciones en Jalapa juntos, y eso era muy lindo porque eso fue otra de las ramas que lo apasionaron. Y esto quizá lo sabe poca gente, pero él hizo teatro muy joven en Bristol. En la universidad actuó, porque los profesores actuaban como parte de la cátedra, y hay por ahí una foto de él en traje, ¿verdad? De época. No sé qué obra fue la que representó, no lo recuerdo, no sé si Pache sabe. Y él lo No, no encontraba recuerdo. muy divertido, muy divertido. Y también él quiso escribir teatro muy joven. Le digo, traigo todo esto a mi tema porque a mí me interesa mucho el teatro. Y me acuerdo que le dije: "Oye, entonces escribí", yo no sabía, ¿no? ¿Cómo escribiste teatro? Y dice: "Sí, era fatal". Entonces dejó el teatro porque se dio cuenta que en realidad no era teatro, que no tenía esa capacidad para los diálogos ni la intriga teatral.
pero de ahí después nacerán sus cuentos también. Claro. Ricardo, me llamó mucho la atención que dijeras que es un clásico. Para mí, por ejemplo, Daniel Sada va a ser un clásico, digamos, ¿no? Es decir, me resulta que cuando uno es un clásico, digamos, no trabaja para ser un escritor famoso. Entonces es probable que las obras estén durante mucho tiempo precisamente para hacer clásico a ese escritor. Es un poco eso, Concepto. Bueno, yo siempre apuesto por un extremo, Mónica, te digo la Ah, verdad, no, ajá, no me gusta la crítica de la templanza, pero ajá. cuando hablo de Sergio como un clásico lo digo como una apuesta a partir de la sensación de lo muy bien que se injerta la producción de Sergio en la tradición literaria mundial a esta altura. Tiene un Ujú. diálogo tan intenso con escritoras y escritores de México, de Hispanoamérica, de todo lugar de Europa, escritores asiáticos, su gusto lector, su gusto de espectador de todas las disciplinas que hemos nombrado, su gusto por la traducción lo hizo como una esponja capaz de absorber y dialogar con todas estas estéticas con las cuales se medía. Y siento que si existe una justicia en el mundo de la literatura, la obra de Don Sergio está destinada a sobrevivir como un ejemplo de cómo desde México y América Latina se puede dar esta simbiosis, este diálogo a punto de que hablaba Alfonso Reyes cuando cantaba las laudes de la inteligencia americana, ¿no? Esta habilidad de mediar entre lo propio y lo ajeno. Siento que Sergio es un heredero extraordinario de esta tendencia, de esta voluntad, de esta fuerza de América Latina, de estar ahí en diálogo con todos los demás, aportando su lectura, como si el crisol empezara a producir frutos álgidos. Espero que sea así, y si no, se quedará como un clásico para pocos lectores y lectoras felices, pero tampoco esto está mal. Mientras él vivía, el Fondo de Cultura Económica, si no me equivoco, sacó toda la obra completa de Sergio Pistol, ¿verdad, Nidia? Sí, sí, así es. Este, justo, yo también lo tengo Sí, por acá todavía. sí, está genial, exacto. Así es, sí. Sí, bueno, está ya en un momento de mucha madurez, ya Ujú. tiene, no recuerdo si fue antes o después del premio Cervantes cuando empieza a hacerse la colección en el fondo, pero bueno, ya ha tenido el premio Mazatlán, ya tiene un reconocimiento muy importante en México. Definitivamente el arte de la fuga lo coloca en un lugar sobresaliente. Y, y sí, sale la colección, son 3 tomos donde tenemos los cuentos, los ensayos, las novelas, y de los últimos libros de la memoria. Y algo que sí quisiera comentar es que cuando sale esta colección, Sergio estaba muy contento, realmente muy contento, y me comentaba que le parecía increíble. Él ponía una cara muy linda cuando levantaba los ojos, ¿te acuerdas, Pache? Como diciendo, no lo puedo creer, no es posible. Y que como con una duda hasta de sí mismo, porque él fue un gran admirador de Alfonso Reyes. Y a mí me comentó, nunca creí que mi obra pudiera estar así, aquí, como está la del gran maestro Reyes, ¿no? Porque él tenía la obra completa. De hecho, yo tengo un par de tomos que me regaló porque los había tenido repetidos, de la obra completa publicada por el fondo. Entonces, para él fue un reconocimiento muy grande en vida, eso es muy lindo, él recibió muchísimo reconocimiento en vida, y haber sido publicado por el fondo fue muy grato para él. Y afortunadamente está ahí porque ese es un editorial de una gran, bueno, Sergio está en editoriales de mucha difusión, pero el fondo tiene constancia, una editorial Sí. mexicana. Yo creo que es magnífico que esté ahí y fortalece la idea de Pache de los clásicos, porque estar en el fondo como obra completa ya genera como un canon, ¿no? Ujú. Digamos, quizá un canon, como él mismo, como decía el mismo Sergio, de los happy few, ¿no? De los pocos felices, porque no es un autor de masas, es un autor que exige un conocimiento intelectual, muchas lecturas, un sentido del humor muy fino, y esa es la línea en la que va a ser un clásico, yo creo. ¿Qué dirías como traductor? Nosotros como argentinos le debemos a Gombrowicz, y que ha sido y sigue siendo un autor sumamente importante
para nosotros. ¿Qué dirías como traductor, Nidia? ¿Qué a tantos ha traducido? Bueno, pues mm, como traductor, bueno, como bien dijo Pacho, fue un pionero y ahí es donde fue, aunque todavía no era exactamente un embajador, fue un embajador de la cultura, por esta manera en que fue seleccionando con tanto tiempo estos autores y gracias también a la amistad y las conversaciones que tuvo con Juan Manuel Torres, que fue un primer lector de literatura polaca, cómo va llevando a Sergio y Sergio a Juan Manuel Torres este trabajo de traducción. De hecho, hace poco leía, cosa que yo no sabía, que quien inicia traduciendo a Gombrowicz es, al parecer, Juan Manuel Torres, y luego Ujú. claudica y termina traduciendo la traducción Sergio, ¿no? Yo creo que es un traductor espléndido, porque Sergio tenía muy buen oído para su propia lengua, además de una facilidad impresionante, ¿no? Para otras lenguas. Yo creo que haberse criado con su abuela italiana, pues le abrió también esa sensibilidad para otras lenguas. Y entonces se las arregla muy bien para moverse en esos mundos que además conoció de manera personal y darnos estas versiones, porque una traducción siempre es algo de versión de la literatura, y, y escoger muy bien a quién nos iba a mostrar, ¿no? De un catálogo desconocido, muy amplio, grande, y además porque también cuando era necesario, obviamente recurría a la versión en inglés, en italiano, en francés, para apoyar su traducción. Él tiene un libro, él tradujo a Tibor Diri del húngaro, y me acuerdo mucho también que le decía, oye Sergio, pero ¿cómo hiciste para traducir del húngaro? Se moría de risa y decía, no, eso es imposible. Entonces, dice, el húngaro no se aprende nunca. Y él lo tradujo de una versión, creo que del italiano y del francés, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, además esta tenía una cosa linda, esta honestidad para decir lo que él sabía y lo que no. Y yo creo que tuvo un gran don para escoger sus traducciones, ¿no? Que también afortunadamente están en una colección de la Universidad Veracruzana con Conaculta y que se vuelven unos clásicos valiosísimos, ¿no? Voy a tratar de conseguir esa cosa de la traducción. Voy a leer algunos de los mensajes. Alberto Trinidad Solís, buenas tardes. Saludos desde Xicotepec de Juárez. George Henson, saludos desde Monterrey, California, del traductor al inglés del maestro Pitol. María Dolores Casarín Contreras, saludos, con gran gusto por escucharlos. Eduardo Resendi, saludos a todos, una canción de Spinetta para mí. David Antonio será, sino que ya es un clásico de culto. Una de las cosas que te quería preguntar, Ricardo, era cómo era él como ser humano. Yo lo conocí en los últimos tiempos y por supuesto yo lo adoraba porque era una persona absolutamente amable con todos, digamos, ¿no? Jamás podría pensar que yo, una simple periodista, podía sacarme una foto con él y saludarlo amablemente como si fuera un amigo, digamos, ¿no? Pero por otro lado, Nidia dice que le costaba asumir que en el fondo lo imprimieran, como que tenía como una cosa avergonzada por su obra, bueno, no sé, como... Mira, en lo personal yo siento que era la clásica persona sumamente amiguera y tímida al mismo tiempo, ¿no? Con un tímido, pero de un tímido sin límites. Sin embargo, con esta pulsión dual adentro de sí de sentir atracción por las personas, curiosidad sincera por las personas. Yo, por ejemplo, llegué a él porque durante un recreo de las clases de la maestría, él pasaba por el Instituto de Investigaciones Lingüísticas Literarias y de repente pues, me doy cuenta de que la misma cara que estaba ahí en un letrero diciendo Sergio Pitol, con felicidades por el premio Cervantes 2005, se me acerca y me tiende la mano porque había oído que había un italiano que hacía una tesis, el Despide del Amor. Es decir, buscaba a las personas, pero también a veces necesitaba, digamos, de sus espacios, ¿no? Yo recuerdo también cómo se molestaba cuando en las firmas, etcétera, las personas le robaban fotos, ¿no?
porque él decía que sí si le preguntabas como cosas de este tipo, sumamente, solamente porque me imagino no se creaba este acercamiento interpersonal, ¿no? Que presupone pedir el permiso, estrecharse la mano y todo esto. Pero yo lo recuerdo como una persona, como uno de estos grandes amigos que espera siempre que lleguen de repente a cenar, porque estaba siempre de buen humor, siempre feliz de recibirte. Hace rato decía justamente Nidia que aún con el problema de la palabra que iba progresando, nos comunicábamos todo el tiempo con Sergio. A veces nos entendíamos bien, a veces se molestaba porque no entendíamos nada, a veces se ponía a reír de sí mismo porque no le salía la palabra, pero te podías quedar solo con él y pasar el rato amablemente, como si estuvieras con un hermano, con un primo, con una persona con la cual hasta los silencios te acompañan, ¿no? Entonces yo recuerdo esto, más allá del placer que me da la lectura, porque lo sigo leyendo en cualquier momento que sea posible, pero el hombre era un hombre de amistades, de sentimientos, de mucho, mucho cariño. Para ti, Nidia, bueno, una de las cosas que no dijeron es que amaba a los perros, ¿no? También Ah, sí, tenía unos perros maravillosos. así es, así es. Bueno, pues yo diría que Sergio era un hombre de una calidez increíble. Eh, y cuando pienso en la calidez, por ejemplo, yo he soñado con él varias veces y lo que recuerdo mucho es que tenía las manos muy suaves y siempre tibiecitas. Y así era su persona para dar la amistad, muy cálido. También yo diría que fue un hombre muy generoso con sus amigos y muy generoso con los estudiantes. Cuando un estudiante se acercaba a él y lograba comunicarse, porque también era exigente en el sentido de que la gente fuera lectora y realmente mostrara el interés por las cosas, era muy generoso, prestaba sus libros, dedicaba horas de charla. En eso un hombre muy, muy bueno también. Este, que además, mi experiencia es que Sergio siempre huyó de la maledicencia, de hablar mal de los demás y de estar con gente que hablaba mal de los demás. Decía: "A mí me interesa hablar de literatura, hablar de la creación, hablar del arte, hablar de la política y de la sociedad, pero no me interesa hablar de los demás". Lo cual digo, pues habla muy bien de una persona, ¿no? De una calidad moral que tuvo hasta siempre, o sea, de mucha coherencia. Yo creo que Sergio fue un hombre de mucha coherencia en su escritura y en sus convicciones. Y bueno, los perros son un ejemplo, ese amor que tuvo por los perros. Los perros lo acompañaron desde niño. Él dice que recuerda que su primera fotografía era con un perro y aquí donó parte de no acuerdo cuál de los premios para fundar un asilo para perros, al cual iba seguido y llevaba comida de regalo. Y uno de sus grandes perros, Homero, era un perro recogido, por ejemplo, no siempre perros de raza, y siempre acompañado con ellos. Y la verdad es que en las reuniones teníamos que luchar para que los perros no se comieran nuestras galletas, porque era tan importante que los perros se comían, había que cuidarlos además porque pues, subían de peso. Teníamos que proteger los sándwiches y las galletitas de los fabulosos perros de Sergio que lo acompañaron siempre. Sasho, con el que llegó de Rusia, un perro o de Polonia, olvidé ahorita. Bueno, fue un personaje que además Sergio con Sasho por las calles de Jalapa realmente iluminaba el espacio. Era maravilloso verlo con su alto, guapo, con su traje blanco y paseando con su maravilloso perro y a veces con bastón. Yo le decía: "Sergio, ¿por qué usas bastón?". Dice: "Es que es muy elegante, como Alfonso Reyes". Y se reía. No, pero también me explicaba que era la manera en que también protegía a Sacho de otros perros. Lo Claro. usaba también, por esto usaba su bastón. Pero quiero hacer una corrección. Creo que esta clara que sea Sergio de asombro, no era que no creyera en su propia obra. Yo creo que él apostó muy lejos, se la jugó y estaba muy satisfecho de su trabajo, pero con modestia, pero con el conocimiento de quién era y qué había hecho en la literatura. Yo creo que sí lo supo, siempre supo, dónde había aportado, dónde estaba ese brinco que había dado, que leyó el Cervantes. Cuando tú dices iluminaba Jalapa, me da la sensación de que él también es sinónimo de otro escritor, de un escritor que ahora es muy difícil de encontrar, digamos. Ayer, hablando con una escritora argentina, me decía,
nos invitan a un montón de lugares y nunca hablamos de literatura, digamos, ¿no? Es decir, el escritor convertido ahora en personaje que no tiene nada que ver con lo que hace, digamos, o con lo que pretende hacer, digamos, ¿no? Yo alabo el haber escuchado tanto a Monsiváis como a Pitol, ese sentarse y hablar de literatura, digamos, ¿no? Que ahora es muy raro, ¿no? ¿Lo piensan así, Ricardo? Es bonito hablar de literatura. Es muy, muy bonito hablar de literatura. Y mire, estaba pensando una cosa respecto a lo que acaba de comentar a Nidia. No solo Sergio, como dices tú, Nidia, tienes razón, tuvo bien claro que hizo una apuesta alta y que había finalmente llegado a cumplir con el objetivo, pero no sé si están de acuerdo. Yo siento que desde los primerísimos cuentos, desde ya mediados de los años 50, en esta fase que luego los críticos llamamos de los relatos iniciáticos, no hay nada de iniciación. Percibo a cada lectura un escritor ya muy consciente de cuáles son, que se siente muchísimo este interés por el diálogo del mundo que luego reconocemos en las obras del tríptico del carnaval o del tríptico de la memoria, porque ahí explota el dialogismo, se convierte en un mecanismo festivo, de crítica, de parodia y un juego de intertextos muy, muy intenso. Pero desde el principio, desde estos primeros cuentos, se ve un escritor joven que ya está empezando a escuchar cómo suenan las voces en el mundo. Se ve que se está gestando esta madurez de los años siguientes en que las voces explotan y se convierten en una literatura sumamente polifónica. Va hilvanando poco a poco con un progreso de dialogismo que flota, que crece dentro de sus páginas. A mí me parece extraordinario, ¿no? Ver cómo en 50, 55 años de carrera se va hilvanando el mismo tema y se va explotando en todas las direcciones estéticas posibles. Esto me parece muy importante de subrayar. ¿Cómo es entonces la obra de Sergio Pitol? ¿Es una obra prolífica, es una obra variada? Hablaste tú del arte de la fuga, Nidia, ¿es la obra que más te interesa? ¿Cómo hablarías tú de la obra de Sergio? Bueno, a ver, yo no soy un especialista en la obra de Sergio, como es el caso de Pache, que le ha dedicado una tesis, bueno, dos estudios, ¿no? Él sí realmente se acercó a la obra como el crítico. Em, yo he sido más un lector de Sergio, una lectora de Sergio y he escrito sobre él, pero no con esa em, rigurosidad que lo hizo Ricardo. Am, ¿Cómo es la literatura de Sergio? Bueno, yo creo que sí hay claras etapas diferentes en su escritura. Esos primeros cuentos que llamamos iniciáticos son muy distintos a lo que como termina escribiendo, aunque hay estas líneas conductoras. Para mí una línea conductora, como dice Ricardo, de esta madurez, es que no hay nada de ingenuidad. Desde sus primeros textos se ve a alguien que ha leído mucho, que tiene mucho sentido de la estructura, de lo que hay abajo del lenguaje, del iceberg de la escritura, cómo se está mostrando una parte, pero abajo hay una otra, el fundamento fuerte y ya de una historia de la literatura detrás de él. Me parece que ya se ve un joven que ha leído mucho desde los primeros cuentos, ¿no? Aunque parecen tan provincianos, ¿no? Por el tema de las pequeñas casas, el infierno interior de la provincia, ¿no? Pero nada ingenuo en su escritura. Después, otros cuentos, otras cosas que escribe desde Europa, pero la línea del carnaval, que creo que es mejor que de esto hable Pache. Ahora, si me piden mi preferencia, yo me quedo, como mucha gente, con El arte de la fuga. El arte de la fuga fue, eh, es mi libro favorito de Sergio, junto con El mago de Viena. Aunque me divierte mucho el carnaval, me gustan los cuentos, me encanta todo Nocturno Bujara, también es de las cosas que yo más disfruto, pero donde yo sentí que estaba ante algo que yo no había leído fue El arte de la fuga. Realmente me pareció impactante y también porque lo escribe cuando éramos muy amigos y me tocó seguir en charlas nocturnas
algunos capítulos que tuve el privilegio, y ahí sí yo no sé cómo es que pude merecer ese gran privilegio de saber cómo se iban escribiendo algunos fragmentos y de lo emocionado que estaba y de las dudas que se le presentaban escribiendo. Y me siento muy afortunada de haber podido escucharlo y es mi libro favorito. Y bueno, y también toda su parte de ensayo. Yo creo Mm. que los ensayos de Pitol sobre literatura rusa, literatura inglesa, son una de las cosas más clásicas de Sergio. La manera como se acerca el autor a los espacios. Bueno, por ejemplo, lo que dice de Galdós, es uno de los grandes escritores actuales que regresaron a Galdós con con mucha brillantez para reconocer los pequeños detalles y además reconocer la influencia de Galdós en su obra. Entonces, yo me quedo, para mí sus ensayos y El arte de la fuga es mi favorito. Tú, Ricardo, ¿qué dirías? Pareciera ser que es un intelectual eh, que, que no sé si imita, pero que es un poco como Alfonso Reyes, ¿no? Hace un montón de cosas y crea una obra alrededor de todo lo que él hace. ¿Qué dirías a la hora de crear? ¿Era un intelectual y sabía un montón de cosas? O como dice Lidia también estaba como esta cosa de las dudas, ¿no? Cuando uno se pone a escribir, que dice, no pueden escribir la primera letra, ¿no? Yo creo que en el ejercicio de escritura, la imitación de nuestros modelos favoritos debe ser una praxis aconsejada a todas las edades. Porque evidentemente no se escribe desde la nada, se escribe desde la escritura, desde la lectura, ¿no? Entonces, qué mejor que reconocer en nuestra escritura el estilo de nuestros maestros y luego hasta frecuentarlo voluntariamente. Y en esto estoy muy de acuerdo con Nidia, una vez más, pero pues no cabe duda que siempre va a ser así, porque la conozco y sé cuáles son sus valores y sus competencias, pero en términos de leer los ensayos de Sergio, ahí evidentemente se ve la admiración y la lectura constante de Alfonso Reyes, ¿no? Ustedes lo han dicho. ¿Quién no relee a Alfonso Reyes? Escribía muy a menudo Sergio, no lo ha leído nunca, pero quien lo lee muchas veces se enamora perdidamente de don Alfonso. Y Sergio tiene esta herencia de la escritura de los ensayos alfonsinos. En un curso de este semestre con los alumnos de octavo de la licenciatura en estudios literarios estamos viendo crítica mexicana y hemos empezado con Reyes en enero. Ahora justamente estamos en Pitol y nos divertimos mucho en ver las partes de reescritura que hay. Hay este ensayo portentoso de don Alfonso que se llama Sobre la novela policial, que Sergio, por ejemplo, en el tercer personaje, en su texto sobre la novela policial, tiene muy bien presente, y un lector que pueda comparar los dos se da cuenta de que hay una labor de reescritura, de recuperación del modelo. Pero este es un homenaje, esta es la parte buena, digamos, del ser un autor paródico, ¿no? Y evidentemente va por ahí. Y siempre hablando de los ensayos, que son bellísimos de verdad, se me ocurrió pensar que tiene muchísima razón la doctora Weinberg, ¿no? De la UNAM, quien nos habla del ensayo dialógico. Siempre se habla de dialógico con respecto a la novela o a la prosa literaria, como los cuentos de Borges, por ejemplo. Pero los ensayos de Sergio se merecen al 100% este atributo, porque si se analiza cómo se van estructurando entre sí las diferentes piezas, se nota claramente esta pasión de Sergio por estar hilvanando las voces que le proceden de su lectura, de su conocimiento personal de la persona o del lugar, de los espectáculos vistos, de los sueños que lo reelaboran todo, etcétera, etcétera, ¿no? De los fragmentos que tiene ahí en su diario. Es decir, se ve claramente que su maestría depende de ser un gran director de orquesta cuando los instrumentos son las voces. ¿Cuál es la obra que más te interesa, que más te gusta a ti, Ricardo? Esta es la clásica pregunta de la isla, ¿no? Mira, siempre por ser extremo y no desmentirme, yo te diré que para mí la obra de Pitol es una sola,
del primer cuento hasta el último texto del tercer personaje, su último libro, siento que hay una unidad extraordinaria. Sergio lo decía muchísimas veces, ¿no? Me gusta rearmar mis textos en diferentes índices, como en una exposición de cuadros se le cambia la ubicación a las piezas para que cada una se resalte. Y yo creo que finalmente Sergio tiene esta enorme habilidad compositiva y finalmente logra darnos una visión prospectica de una unidad de obra que podría ser leída como una gran autoficción de principio a fin con modulaciones y tesituras diferentes. Así que no te contesté, pero esta es la opción que te propongo. Perdón, estaba mal mi audio. ¿Qué dirían entonces de la obra ahora? La obra que tú sacas para los alumnos, para hacer ese trabajo de la crítica, ¿realmente tiene un valor ahora? ¿Es interesante? ¿Es divertida? Yo creo que tiene un gran humor, que es otra de las cosas que no hablamos. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Por dónde empezarían? Lidia o yo. Igual, me gustará la respuesta de los dos. Pues um, lo que a mí toca, um, yo creo que, sí, que toda su literatura está aquí vigente y que justamente también ese trayecto que hay en su escritura permite a un lector joven seguir ese trayecto. Entonces, digamos, hay literatura de madurez. El tríptico del carnaval requiere un esfuerzo, por ejemplo, que quizá no sea para el lector primerizo, pero si ese lector se acerca primero a los cuentos, va a encontrar, como dice, por eso dice Pache, es una sola obra, encontrará el camino para ir a los cuentos siguientes, a las primeras novelas, hasta llegar al tríptico. Y también elegir, por ejemplo, para estudiantes, algunos de los ensayos accesibles, como de obras que hayan leído, como dice Ricardo, les va a permitir entonces conocer el género del ensayo y respetar y encontrar dónde está ese valor de la literatura clásica, que eso es lo que es muy importante del ensayista, que cumple un papel de puente también para atraer a otros la lectura, para enseñar a otros a leer y a ver. Y hay una parte ahí de esto que digo que es generoso, es, te voy a regalar lo que yo encontré. Entonces te voy a dar, para mí, por ejemplo, digamos, Conrad le dio un regalo a Sergio y luego Sergio nos lo da a través de su ensayo. Entonces yo creo que ahí está esto, pero también creo, como dije al inicio, que no es un escritor para grandes públicos, eh, porque es muy exigente. Sergio nos pide mucho, nos pide ser cultos, nos pide haber leído cosas anteriores, nos pide leer entre líneas, tener un humor, por un lado finísimo, irónico, y por otro lado ser capaces de cuestiones hasta escatológicas, ¿no? Entonces, esa parte exige. Él es un escritor para lectores que estén dispuestos a dar más que solo quedarse con una anécdota. Pero lo decía Barth, que leer no es un trabajo fácil, y subrayo la palabra trabajo, y le podríamos responder con Humberto Eco, el texto es una máquina perezosa. Así que hablamos de la dificultad, de la exigencia de los textos del maestro Sergio, estoy de acuerdo con ello, pero justamente por ello los lectores y las lectoras que quieran involucrarse más, aprender un poco más a colaborar con el texto literario, a ser sus cómplices, que es lo que se nos pide, leyendo esta literatura y escuchando un poco cómo progresivamente se le sueltan pistas para la comprensión, podría aprender, a mí me ha pasado, soy sincero, a involucrarse un poco más, a ser un lector, una lectora más activos. Porque, claro, me exige un conocimiento, sí,
La lectura se convierte entonces en una ventana para que yo aprenda algo que antes desconocía, dependiendo de qué tipo de lectura queramos practicar. Pero si nos interesa la literaria, así si existe una cosa con L mayúscula, son estos los autores que se deben frecuentar. Además, para los jóvenes lectores y los menos jóvenes también, Nidia no me dejará mentir, la obra de Sergio está llena de grandiosas sugerencias de lectura. Desde cuando llegué afortunada y casualmente a la obra de Sergio Pitol, yo no he leído nada que no me gustase. Me pongo a leer los autores que cita él y de repente llegas a Thomas Mann y luego frecuentas a Corot y luego compras Block y vas leyendo todo el tiempo cosas maravillosas que te sugieren otros autores y llegas a Macedonio Fernández, ¿no? Y te sientes dichoso por eso que te toca, ¿no? Entonces entiendes, como decía Virginia Woolf, porque cuando lleguemos al paraíso los lectores pues, no nos pelarán tanto porque ya fuimos felices en la tierra, ¿no? Creo que ahí está la clave de la felicidad para quien quiera leer bien. Ahora, yo conocí y tuve, y me parece que tuvo a dos amigos así de la literatura, uno Carlos Monsiváis y la otra es Margot Glantz, digamos, ¿no? Dos creadores absolutamente diferentes, y ellos tres absolutamente diferentes y sin embargo se amaban, digamos. ¿Cómo era la relación de él con la literatura mexicana? ¿Qué dirían de ese tema? Fenomenal. Diría fenomenal, así. Recuerdan cuando le dieron el Cervantes a Poniatowska, ¿no? Y Sergio estaba en la feria del libro internacional de Jalapa, en el stand de ERA, promocionando los libros de Poniatowska como si fuera el joven que vende periódicos en la calle. Fue bellísimo verlo en esta ocasión. Con qué entusiasmo, con qué espontaneidad. ¿Tú, Sí, Nidia? bueno, yo diría que justamente cuando uno trata de acercarse a Laura Pitol y ver dónde están las influencias, dónde están por un lado está que él fue un gran conocedor de los clásicos españoles. Amaba el Siglo de Oro, por ejemplo. Lo conocía muy bien. Y el uso del español del Siglo de Oro le encantaba. A Lizardi, por ejemplo, a Sor Juana la leía, la conocía, la respetaba muchísimo. Y Sergio tenía mucho amor por México. Y él hablaba mucho de que hay que conocernos, hay que saber, cada escritor debe conocer, o sea, debe estar abierto al cosmopolitismo, a todo, pero tiene que tener raíces y bases. Entonces, él conoce muy bien la literatura mexicana en su tradición, este, toda la 19, toda esta historia del nacionalismo mexicano. Leyó a Vasconcelos con mucho interés, a Reyes también, por supuesto, y le toca un momento muy interesante que es esta generación de medio siglo, donde se van dando esta mezcla de haber dejado atrás la revolución, el militarismo, estar en un momento civil, ¿no? De un gobierno ya civil, del aparente maravilla mexicana, ¿no? Lo que llamamos el milagro mexicano con el petróleo. Y en medio de eso, que es cuando él es muy jovencito, pues ver que está el levantamiento de los maestros y de los ferrocarrileros, y tomar además una conciencia social. Y ahí ver también a esos otros escritores, a los que, o sea, yo pienso de esta manera, al escritor que es el intelectual, el que sabe que su palabra tiene una fuerza de intelectual, ¿no? Entonces, eh, está con Revueltas, marcha con Revueltas, en las marchas también conoce a Margo, con Pacheco, con Fuentes, con Monsi van generando una conciencia de la época. eh, y pero eso es importante también, me parece, se alejó de México y mantiene lazos, pero buena parte de su producción está fuera. Por ejemplo, yo no lo relaciono tanto con qué habrá pasado cuando escribían los del boom. Sergio no estaba aquí y yo no recuerdo ninguna opinión de Sergio sobre el boom, perdón, no el boom, perdón, la generación de la onda. No recuerdo a Sergio leyendo, comentando qué hacían los jóvenes de la onda, que es cuando está lejos. Pero después, ya a su regreso, siempre mostraba mucho interés por saber quiénes eran los jóvenes que escribían. Mucho aprecio, por ejemplo, por Juan Villoro, por la prosa de Juan Villoro. Este, y, Ah, tú y lo que siempre dices, dispuesto a apoyar, ¿eh? Siempre dispuesto a apoyar.
Tú lo que dices que estaba lejos de México, cuando precisamente hizo el homenaje a Monsiváis, él hablaba de que él se había ido precisamente en la huelga de ferrocarrileros porque le daba un poco de miedo y Ujú. contaba cómo Monsiváis iba al frente. Digamos, como que la realidad la miraba un poco desde afuera como testigo. ¿Es eso un poco lo que quieres decir, Lidia? Pues creo que la realidad de México sí le tocó verla desde fuera. Ujú, De hecho, todos los 60 está fuera, el 68 no le toca en México. ujú. Y es muy interesante, a él le gustaba mucho un cuento de Mann, el de Kreger, ¿cómo se llama? Tonio Kreger. Daniel Kreger. Y es un personaje que mira en lugar de vivir. Le toca ser el observador. Y ese es un papel que hay que jugar en el mundo. Y hay algo así en la literatura y en la postura de Titol. Es un observador del mundo y da cuenta de esa observación del mundo. ¿Y qué dirían ustedes de las personas que le siguen? Porque él remitía a Alfonso Reyes y a sus predecesores. ¿Hay alguien, algunas personas que estén en la corriente, en la obra, que estén este, en su personalidad, en su búsqueda de la literatura? Actualmente, Ujú. sí. Yo creo que deja huella en Belatín, en Aira, en Vilamatas. Son los que yo ahorita me vienen a la mente con Tal mayor vez claridad. Piglia, ¿no? También Piglia. hay un diálogo ahí. Ujú. Sí, además toda esta metaliteratura, literatura de la literatura, el intelectual hablando con el intelectual, ¿no? Todo esto. Y perdón, una cosa que no dije, Guillermo, él tuvo una gran admiración por Rulfo, muy, muy grande admiración por Rulfo, está entre sus grandes predilecciones. Y se subestima mucho, ¿eh? Cuando estudiamos las lecturas que influencian el joven Pitol, se nos olvida mucho nombrar a Rulfo, pero sí, Nidia, Sí. es Y Borges, justamente, sí, obviamente, pero ¿a obviamente. quién no ha influido Borges, verdad? Ahora, tu tesis, Ricardo, ¿de qué fue? Cuéntanos un poquito cómo fue tu tesis con respecto a Pitol. Ah, bien, yo hice una tesis en la maestría en literatura mexicana, perdón, mi perrito, fue un trabajo de comparación entre la primera de las novelas del carnaval, El desfile del amor, y un novelón extraordinario de un autor italiano que se llamaba Carlo Emilio Gadda, la novela se llama El zafarrancho aquel de la calle Merulana en español, per pasticciaccio brutto de via Merulana en italiano. Y ahí estaba jugando justamente con las primeras herramientas del pensamiento bakhtiniano y recuperaba un poco la idea de la presencia de las voces para ir viendo cómo se entretejía la polifonía eventual de la obra y sobre la coincidencia de elementos grotescos en una y otra, ¿no? Y fue un buen aprendizaje, desde luego. Y luego la tesis de doctorado fue sobre las obras de la memoria. Creo que trabajé más el arte de la fuga, pero el texto abarca todas las obras de la memoria, ¿no? Los ensayos autobiográficos, pero que para mí son novelas. Yo los leo como ensayo novelizado, ¿no? Se llama la novelización. Y desde luego, en cualquier momento de mi vida he creído que tenía razón, en otros segundos lo he refutado, simplemente porque la escritura de Sergio es indefinible, magmática, proteica, y en el momento en que tú le apuestas todo a una visión definitiva, te das cuenta de que la risa de Sergio se burla de ti y te dice, mira, vale también lo contrario, ¿no? Entonces, ensayos, autobiografías, escritas como novelas, porque en esta perspectiva de lo dialógico podrían llegar a tener una propuesta estética que normalmente cuando pensamos en el ensayo no tiene. Digo normalmente cuando pensamos, porque en realidad los ensayos desde montaña probablemente tienen esta puesta estética, solo que no la hemos estudiado, no la hemos visto. Pero fue un aprendizaje porque fue ponerse a disposición del texto para aprender tantas cosas que yo no sabía y sigue siendo un aprendizaje hoy porque a años de distancia, cada vez que retomo en manos el arte de la fuga o los demás textos,
me doy cuenta de tantas cosas que en las lecturas previas no había percibido, valorado o ponderado de la manera correcta, ¿no? Y Sergio, ¿llegó a finalmente, leer tu tesis? Sí. Sergio llegó a estar presente el día de la titulación y hablamos muchas veces de que yo tenía la idea de que el arte de la fuga está escrito traduciendo a lo literario la estructura compositiva del contrapunto de Bach. Cuando se lo comenté, Sergio me dijo, ma. Así que eso es todo lo que puedo decir a mi favor. Vamos a leer David Antonio, creo que leer a Pitol es un hábito imprescindible y gratificante para crecer como ese lector que nos gustaría llegar a ser. George Henson dice, Elena le tiene mucho cariño, habla mucho de él. Y George Henson dice, Daniel Saldaña París tiene una novela muy pitoleana. Y David Antonio pregunta, ¿y Wolf? Sí, yo leí la novela de Daniel Saldaña París, no sé si tiene ese signo pitoleano, pero sí es cierto que podría ser como uno de esos herederos muy jóvenes de Pitol, me parece a mí, ¿no? Quedan los últimos minutos, me gustaría que cada uno de ustedes hablara de Sergio Pitol, tú, Nidia, y luego Ricardo, y por supuesto agradecerles muchísimo esta visita y esta gran charla. Está sin micrófono. Ya, perdón. Pues yo diría que muchas gracias por la invitación. Es un honor hablar de Sergio, recordarlo, como hacer honor a su trabajo, a su gran persona. Este, y yo creo que su legado lo vamos a seguir viendo de muchas maneras. Además de que haya sido uno de nuestros premios Cervantes, dice mucho, aunque a veces se pueda dudar de los premios. Aquí preguntaba alguien y quiero responder, ¿y Woolf? Sí, Sergio tenía una gran admiración por Virginia Woolf, es cierto, la tenía toda en su biblioteca en inglés. Y tiene el libro de Flush del perro, por su amor a los perros también. Este, y, pues diría eso, que es un honor hablar de Sergio y que hay que seguir leyéndolo. Siempre nos va a ofrecer algo nuevo y lo que dice Apache, es un maestro. Fue un maestro, sigue siendo un maestro y a los que no les ha tocado estar con él, leerlo, les va a decir qué leer, cómo seguir leyendo. Y diría una última cosa, si lo que cuando yo recuerdo de las cosas que más le entusiasmaba en una feria de libro o en algo así, es cuando los que se acercaban eran jóvenes. Y me decía, es que mira esto, los jóvenes están leyendo. Mira, parezco una vez en una presentación, dice, parecía yo rockstar, lleno de jóvenes. Y lo entusiasmaba pensar que su obra tenía algo que decir a las nuevas generaciones. Y yo creo que sí. Qué maravilla, muchas gracias. Ricardo. Mónica, yo vi una pregunta sobre domar a la Divina Garza de un amigo o una amiga que nos acompaña, no me dio tiempo de ver el nombre, y si me das chance podría intentar decir algo, aunque quizás me va a tardar un par de horas. Sí, acá está. ¿Podría el doctor Pache comentar sobre domar a la Divina Garza, que ahora me está costando mucho trabajo traducir? Perdón, no lo había leído. Sí, contesta bueno. Eso y después habla de Pitol. Claro, todavía tenemos unos minutitos. Podemos hacerlo, hablar de su literatura, es hablar de él. Yo siento que la fase madura de Sergio Pitol, no sigo la praxis de mis colegas, agarro una fase amplia, ¿no? Hagamos que empiece con los cuentos de Nocturno de Bújara, atraviesa el tríptico del carnaval y termina con las obras de la memoria. Creo que en esta última gran fase, Sergio trabajó mucho la manera en que diferentes tipos de narraciones construyen realidades que valen para otras personas. Ese pienso en el cuento Nocturno de Bújara, donde él y su amigo Juan Manuel cuentan historias sobre Asia Central que se convierten en la realidad por esta música italiana llamada Issa, que termina viajando a Bújara, ¿no? Y teniendo a San Marcando, ¿no? Bújara, y termina teniendo una aventura bastante dramática por las señas que le dejan el cuerpo. Ahí se ve como los dos amigos, burlándose de la tipa, le construyen alrededor una realidad. Y sucede también en los otros tres cuentos de Nocturno de Bújara, Mephisto Valls, esta antología
que se publica ahí empezando la década de los 80, pero continúa también con las obras del carnaval. En el desfile del amor, por ejemplo, tenemos un testigo, que es Miguel del Solar, la persona que lleva a cabo una investigación, es un historiador que trata de averiguar un crimen que pasó en el edificio en que vivió de niño, y ahí muchas personas que asistieron al crimen o que estuvieron enteradas de él cuentan historias encontradas muy diferentes entre sí, cada una de las cuales construye una realidad alrededor de Miguel del Solar que se extravía. En Domar a la Divina Garza, que es la segunda novela del tríptico del carnaval, la situación se revierte. No hay un espectador y muchos enunciantes, sino un enunciante para varios espectadores, una familia, los millares, obligada a escuchar a Dante Siriaco de la Estrella, el clásico papanatas patano de las novelas del carnaval que termina en lo escatológico. Ahí la novela se centra sobre cómo los delirios de este narrador, ante el cual nunca sentimos confianza, porque es un mentiroso, es un chismoso, un mal hablado, una de estas personas que Sergio odiaba, ¿no? Decía, Nidia nunca hablaría de estas cosas, Sergio. Evidentemente, una buena compañía no se desperdicia con ella. Entonces, ahí tenemos una novela que se construye sobre cómo el delirio del tipo crea la realidad de su viaje a Estambul, durante el cual conoce una intelectual, una viuda, una falsaria, quién sabe, Marietta Carapetis, que es una especialista en Gogol, que el tipo se empecina en perseguir a lo largo de su vida y en destruir en todos los niveles de la vida académica, social y personal. Pero no sé si contesto a nuestro compañero con ello, no sé si le sirve, si no, que me contacte, podemos hablar, desde luego. Pero siempre hay uno o más falsarios que por buenas razones o malas razones, por interés personal o por burla, construyen realidades verbales. Y evidentemente existe también quien se la cree o incluso ellos mismos terminan creyéndoselas, lo cual claramente le da un toque sumamente cómico a estas historias, porque caer presa de la ficción que tú creas puede ser ridículo, ¿no? Digamos. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un gusto conocerlos y saber que Sergio Pitol está vivo entre ustedes y por supuesto está vivo entre nosotros. Y muchísimas gracias. Un gran abrazo a los dos. Y ojalá Gracias, se la Mónica. pueda dar en algún momento. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Ricardo, un placer verte. Placer mío.